Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Creo que ha llegado el momento, este es un vídeo que en su momento me pedían muchísimo. Habla del Marqués de Sade, y la verdad me alegro de haber esperado bastante para hacerlo porque mi concepto del Marqués de Sade y del BDSM en general ha cambiado totalmente, así que creo que puedo hacer un vídeo más objetivo sin dejarme llevar tanto por las inclinaciones de aquello que me gustaba. Vamos a empezar. El Marqués de Sade vivió en uno de los palacios más bonitos de Francia. Se llamaba Hotel de Conde y podía vivir aquí gracias a que su madre pues era una dama de compañía de la princesa. Y claro, eso traía algunos beneficios, entre ellos pues que su padre la verdad que tenía una vida muy ociosa. Si bien es cierto que el conde de Sade pues gozaba de ciertos privilegios, no era nada comparado con una princesa, y también es cierto, bueno, pues que solo les quedaba algo así como un poquito el nombre. Tampoco es que fueran de alta cundia. En cuanto a su infancia, Sade fue el único hermano que logró sobrevivir más allá de lo que es la infancia. La pérdida de tantos hizo bastante daño en el matrimonio y bueno, también afectó a Sade. La verdad es que el matrimonio con el tiempo pues acabaría rompiéndose y la verdad que tampoco se involucraría mucho con el niño precisamente por esta cosa de que como siempre perdían a los hijos, pues también tampoco había un lazo afectivo muy profundo con el niño. De todas maneras, a los pocos años de Sade ser niño y tal, pues el padre vio que la paternidad no iba con él y abandonó a la madre, dejándole totalmente el cuidado de Sade. La cuestión es que la madre también, pues al final llegó a la misma conclusión, como que no estaba hecha para ser madre, como que aquello a vida no le gustaba, y bueno, pues decidió ingresar en un convento, lo que hizo pues que el hijo se quedara solo. Bueno, solo, pero no estaba solo porque estaba con toda la gente de palacio pues que cuidaba de él y la verdad que lo encaprichaban, es decir, que hicieron de él un niño un poquito caprichoso. Y tampoco conocía muy bien los límites. Algo que se suele decir de la infancia de Sade es que Sade era un niño, pues aparte de muy caprichoso, con un temperamento muy fuerte y bastante rebelde. Cuando era pequeño no era el único niño que vivía allí en ese palacio, también vivía un niño que era hijo de del príncipe de Condé, que era uno de los habitantes también del castillo, y bueno, pues los sirvientes querían que los niños jugaran juntos. Si bien, claro, el niño, a ser el descendiente más directo del príncipe, tenía más estatus que el mismo Sade. Sin embargo, Sade había sido criado entre algodoncitos y no se le llevaba la contraria en absolutamente nada. Así que cuando el niño, que era 4 años más joven que él, pretendió algo así como dominar a Sade, pues fue cuando Sade, bueno, pues se lió a darle golpes al niño hasta que casi, bueno, pues que casi lo mata. También hay que decir que no solo los criados criaban a Sade, sino también su tío, y que su tío, bueno, pues tenía fama de ser bastante vicioso en cuanto a los placeres carnales y el uso de ciertas sustancias. Así que bueno, básicamente esa fue su crianza hasta que cuando era adolescente pues fue derivado al liceo, que era una escuela de secundaria súper famosa y con mucho prestigio. La verdad es que no se sabe bien si lo mandaron como para quitárselo un tiempo de encima o porque tenían realmente la esperanza de que él cambiara. La cuestión es que lo mandaron allí un tiempo pues para ver si había pues es un cambio de actitud y empezaba a volverse pues una persona un poquito más dentro de los límites de la legalidad. Sade tendría diversos juicios y diversos problemas y de hecho en esta adolescencia, cuando estaba en este liceo, fue cuando, digamos, se enfrentó al primero de ellos. Pero su tutor salió en su defensa diciendo que, bueno, que era un joven bueno, que tenía buen corazón en el fondo, pues que simplemente tenía ese carácter rebelde y libertario que le hacía buscar pues ciertos placeres. Todo esto también tenéis que tener en cuenta que en esta escuela pues es cuando Sade descubre la flagelación, porque a los niños más rebeldes, los que, vamos, de alguna manera no había manera de meter en vereda, pues se les hacía flagelación pues para eso, ¿no? Aparte de para castigarlos en sí, para lo que los futuros que quisieran hacer algo mal, pues vieran que los otros eran flagelados y de cierta manera esto cambiaba su idea. Sin embargo, para Sade pues esto no funcionaba así, porque vio la flagelación pues un rollo dominación sumiso que le llamó muchísimo la atención y por más que lo flagelaban, pues con Sade no surtía ningún tipo de efecto. La verdad es que fue gracias a esto, gracias entre comillas, pues que la verdad que se empezó a interesar por todo esto y no sé, es como que dicen que fue a partir de aquí que se empezó a crear un monstruo. Si bien os he dicho que su padre se marchó y pasó de ejercer de padre, volvió cuando se estaba quedando sin dinero y entonces necesitaba que Sade se casara con una mujer con dinero, pues para de nuevo que la familia pues tuviera, ¿no?, aquel prestigio que tenía.
La cuestión es que Sade estaba enamorado de una mujer que era muy hermosa, y aparte de ser muy hermosa, pues digamos que veía en ella cierto tinte aventurero que él necesitaba. Sin embargo, la favorita era otra mujer, pues que era mucho más, digamos, vamos a decir que era un poco más sosa, no tan agraciada físicamente, pero que sí que tenía el estatus pues que el padre quería. Sade le pidió matrimonio a la chica que a él le gustaba 2 veces, porque él tenía que casarse sí o sí. Pero las 2 veces fue rechazado. No se sabe si por la misma mujer que no quería casarse con él o por la familia, porque Sade ya había empezado a cosechar cierta fama, y entonces la familia, con esos pequeños rumores que ya había sobre él, temían que se convirtiera en lo que finalmente se convirtió, y por eso se negaban al matrimonio. Así que finalmente se casó pues con la favorita de su padre, que era la que había elegido, y bueno, si en un principio no estaba enamorado ni tenía un apego afectivo por ella, se piensa que al final sí que lo tuvo. A partir de casarse, pues se pensaba que se tranquilizaría, pero la verdad es que no. A partir de aquí empezaría, digamos, su desfase totalmente. Si bien es cierto que en cuanto se casó empezó a tener hijos, de hecho tenía 2 hijos y una hija, pero no se sentía aferrado al matrimonio. Era muy conocido por las orgías que se corría por los prostíbulos de París, pero bueno, la verdad es que se cansaban un poco de sus juegadas, que siempre salía airoso porque la verdad es que tenía un cierto encanto que a la gente conquistaba. Pues bueno, aunque salía airoso, sí que es verdad que al final la gente se hartó de él y dijeron que no podía pisar más la ciudad. Pero como os digo, lo peor todavía estaba por venir, porque esto solo era el principio. Su padre fallece y es entonces cuando él toma Marqués de Sade como su título. Y además se queda con el Palacio de Lacoste, que es donde él se va a vivir. Pero claro, al ser el dueño ya definitivo del palacio, pues lo que ocurre es que ya se hace todo lo que él quiera. ¿Y qué es lo que él decide hacer? Pues empezar a contratar a las mujeres y hombres más atractivos sexualmente para él, para que le satisfacieran, y además poder conseguir que hicieran ciertas cosas para él, y también contrató a bastantes personas dedicadas al negocio sexual para lo mismo, para asegurarse de que continuamente estaban satisfechas todas sus necesidades. Sin embargo, aquí es cuando empezará a tener el primer problema, y es que, bueno, intentó mantener una relación sexual muy salvaje con una de estas trabajadoras, donde se vio implicado un crucifijo, aparte de golpearla, en fin, hacer una serie de prácticas que ella no quería hacer, por lo tanto fue agresión y violín. Y la verdad es que cuando la mujer terminó y pudo irse, pues fue y lo denunció porque estaba muy mortificada, no quería que aquello le pasara a ninguna mujer más lo que ya acaba de pasar. Y bueno, fue cuando fue condenado por blasfemia. Pero daba igual porque poco tiempo después saldría. Y bueno, la verdad es que como el castigo no parecía ser suficiente para él, es decir, no, al tener el poder que tenía, los contactos que tenía, la verdad es que siempre se salía con la suya, pues aquello hacía que fuera escalando más y más en sus depravaciones. Tuvo una aventura con su cuñada, no solo era una aventura sexual, sino que también se enamoraron a las espaldas de la mujer. Y también, bueno, de nuevo aquí vuelve otra vez a ser encarcelado, porque esta vez una de las camareras que tenía, bueno, pues logró escapar del castillo, y pues puso en conocimiento de las autoridades pues que él había estado pegando con látigos, cortando con cuchillos y quemando con velas. Y bueno, la verdad es que estaba la mujer bastante traumada, y ves cuando de nuevo es encarcelado Sade. ¿Pero qué ocurre? Pues que de nuevo, gracias a sus contactos y demás, logra salir. Pero sí es cierto que la familia se gastó un dinero en silenciar a todo el mundo, especialmente a la camarera que la había acusado. Y lo que hicieron fue intentar que el marqués mantuviera un perfil bajo para que la gente olvidara un poco lo que había pasado. Pues si bien aún le habían pagado a la gente más importante para que no dijera nada, bueno, pues ya había mucho run run alrededor del marqués. Pero de nuevo no podría reprimirse, y esta vez su mujer y él cogieron a 6 hombres, y, bueno, 3 hombres, mujeres y hombres, 6 personas, que son las que tenían pues para hacerle todo tipo de prácticas BDSM. Ellos sabían que en cuanto se escaparan estas personas irían a las autoridades y los denunciarían, así que lo que hicieron fue huir a Italia. Sin embargo, el marqués de Sade tenía como algo le hacía volver continuamente al castillo de Lacoste, así que lo que hizo fue volver de nuevo. No os penséis que la mujer no sabía nada de esto, la mujer lo sabía todo, pero es que estaba muy cegada con él, y es que algo que pasaba es que el marqués de Sade atraía muchísimo a las mujeres, es decir, mujer que conocía, mujer que estaba dispuesta a acostarse con él.
¿Qué es lo que les decía, les hacía? No lo sabremos, pero la cuestión es que sí que tenía muchísimo éxito entre las mujeres. En Italia volvió a hacer lo mismo, contrató a mujeres para lo que de nuevo quería hacer este tipo de prácticas, pero que las mujeres evidentemente no querían y de nuevo pues fue perseguido. Al final consiguieron que volviera a casa y es que le engañaron diciéndole que su madre quería verla antes de fallecer y la verdad es que su madre ya había fallecido. Así que cuando él fue a ver a su madre, supuestamente moribunda, pero que ya había fallecido, lo atraparon. La verdad es que lo iban a liberar, sin embargo su suegra fue la que le escribió al rey y le dijo que por favor que no lo soltara, que era un peligro. Así que así fue como se le mantuvo preso mediante pues, un escrito específico del rey. Intentó escapar con la ayuda de su mujer, pero fue de nuevo atrapado, lo volvieron a... Pasó 11 años en prisión, iba de una cárcel a otra, y básicamente porque es que se negaba a cambiar. Por más que intentaban hablar con él para que se mostrase arrepentido y hubiese un mínimo cambio, la cuestión es que él no para nada lo contemplaba. De hecho, bueno, si habéis leído algo de la obra de Sade, que ahora hablaremos un poco, os habréis dado cuenta precisamente pues que él lo que hace es una crítica social resaltando la hipocresía de la época. Porque si algo se dice de Sade es que era tan perseguido porque lo que relataba en sus novelas no era ficticio, sino que era algo que en realidad ocurría en la sociedad francesa. Estos 11 años que estuvo en la cárcel escribió 120 días de Sodoma y Gomorra. Y también cabe destacar que bueno, fue trasladado, se supone, él guardaba como la obra entre unas piedras de la celda. Él pensó que había perdido la obra porque fue cuando lo trasladaron al manicomio. Pero bueno, la verdad es que fue rescatada y cuando consiguió liberarse, porque ya no estaba la Revolución Francesa, la Carta del Rey ya no tenía ningún tipo de validez, pues él era libre. Pero la verdad es que como en esa época no estaban bien mirados los nobles, pues él tuvo que llevar un perfil bajo mucho más mundano. Y además pues se concentró bastante en lo que es la escritura, que su escritura y sus novelas no dejan de ser pues la invención de una mente muy muy perturbada. Cuando salió de la cárcel pues no tenía castillo porque había sido totalmente saqueado, de hecho lo tuvo que vender, estaba ya muy mal el castillo, su mujer ya se había cansado de seguirle el rollo en todas sus depravaciones y su estilo de vida, así que se vio pues solo, sin castillo y ya os digo, muy ninguneado, así que bueno, intentó ganarse la vida como pudo a través de sus obras, mientras poco a poco se iba recuperando un poco pues lo que él era, su esencia. Cuando escribió Justine y Juliette, que ahora hablaremos un poco de ellas, pues Napoleón se dio cuenta de que era el estilo de escritura y el tipo de escritura que hacía el Marqués de Sade, así que ordenó su detención. Sin embargo, pues su familia pidió que por favor lo dejaran, sus hijos, que por favor lo dejaran, que es que estaba demente, así que fue ingresado en el manicomio. De hecho, en el manicomio consiguió que su amante de entonces, él les convenció de que era una familiar y consiguió pues eso, que su amante viviera con él. Aquí es cuando el director del manicomio, pues que era un hombre progresista, mucho más abierto, le leyó algunas de las obras de Sade y le dijo pues que siguiera escribiendo, que aquello tenía muy buena pinta y que estaba muy bien. Pero la verdad es que las autoridades superiores, cuando se dieron cuenta, pues dijeron, no, esto es inaceptable, esto no se puede publicar ni puede rodar por ahí. Finalmente dijeron que no, que tenía que vivir solo, que ni amante ni nada, y también le quitaron pues la pluma y el papel para que no pudiera escribir. Y sin embargo se las apañó para tener una aventura con una niña de 14 años, con la que estuvo 4 años. La verdad, 4 años antes de morir, que murió con 74 años. Él pidió pues que no tocaran su cuerpo y que tampoco cogían ninguna parte del mismo para ser estudiada ni demás. Sin embargo, la verdad es que se lo pasaban por el forro y pues fue enterrado allí donde enterraban a todos los presos y se acabó. De hecho, su hijo, cuando él murió, intentó quemar todas las novelas porque es que el hijo odiaba al padre porque por culpa de él, pues bueno, la fama de la familia, imaginaros cómo era, la de depravados. Y la cuestión es que durante mucho tiempo logró limpiar el nombre, pero un descendiente de Sade pues sintió curiosidad y empezó a, bueno, sabía que en ciertas partes de París, de forma oculta, las novelas de Sade, y entonces las buscó para leerlas y fue cuando de nuevo pues empezó a darle otra vez relevancia al Marqués de Sade. Y ahora vamos a hablar de algunas de sus obras, por lo menos las más famosas, y bueno, yo me he leído, aparte de lo que os voy a contar, me he leído alguna más, pero vamos a hablar de las más famosas, que son 120 días de Sodoma, que bueno, como sabéis, pues son 4 entidades, digamos, bastante poderosas, entre ellos un obispo, pues que deciden irse a un palacio y dejar volar su imaginación, digamos, con diferentes prácticas sexuales que se dan durante 120 días. La cuestión es que en estos 120 días pues había ciertas reglas que se tenían que seguir
incluso había un horario que se tenía que seguir. Y bueno, la película fue muy controversial porque bueno, pues plasmaba muchas de las cosas del libro. No es como el libro, obviamente, pero que sí que es verdad pues que fue muy controvertida precisamente por las prácticas que les explicaban. Hay que dejar en claro que en estas obras lo que se intentaba era criticar la hipocresía. De hecho, esto se nota muchísimo pues precisamente en las obras de Justine o Los infortunios de la virtud, que bueno, si os fijáis, no sé si la habéis leído, pero básicamente nos cuenta pues una chica que quiere conservar su virtud y bueno, pues intenta ganarse la vida, digamos que de forma decente como puede, y sin embargo, pues continuamente la verdad es que es tratada mal, humillada, y solo la quieren precisamente para lo que ella no quiere que sea. En fin, la verdad es que la vida la trata súper mal y es muy desgraciada, ¿vale? O sea, Justine es muy desgraciada. Y la verdad es que es como que continuamente en ese libro se castiga a la persona que quiere hacerlo bien, se recompensa como a los malvados, ¿vale? Es como que los buenos mal y los malos muy bien. Entonces es como esta doble vara de medir donde Sade lo que pretende es precisamente demostrarnos la hipocresía de la sociedad. De hecho, bueno, ahora lo diré. Y luego tenemos a la otra hermana que es Juliette, Prosperidades del vicio, que aquí pues se nos cuenta que Juliette efectivamente salió del convento al mismo tiempo que Justine, pero ella pues decide trabajar en burdeles porque ella en el convento había aprendido ciertas prácticas sexuales. Y la verdad es que consigue amasar una fortuna increíble y la vida le da súper bien. O sea, todo lo contrario, si os fijáis, a la otra hermana intenta como conservar la virtud e ir por el camino del bien y todo le va mal, y esta decide pues usar totalmente su cuerpo, dejarse llevar por los vicios y hacer lo que le da la gana, y la verdad es que la tía, o sea, consigue la vida que siempre ha soñado. Y aquí nos muestra pues eso, y es que Sade precisamente tiene una filosofía un tanto particular bajo mi punto de vista. Y es que la filosofía de Sade se llama de hecho egoísmo radical. Y es que él piensa que su propio placer es más importante que el sufrimiento ajeno. Y ya sabéis que se dice que de tu libertad termina cuando empieza la del otro. Bueno, pues él lo que opina, según esta filosofía, es que yo puedo hacer lo que yo quiera contigo sin importarme tú. Y es que es raro porque es en plan de que él dice que todos somos iguales, pero luego al final siempre deja entrever que como que los nobles son superiores al resto, porque todo el tiempo nos hace ver como que los sirvientes y personas inferiores a los nobles como que no importa que sean maltratados, humillados y vejados, pero que los nobles como que tienen ese derecho. Entonces es muy complicado porque Sade por un lado te dice que está mal la cadena, o sea, la cadena de muerte, o sea, que está mal la condena de muerte, pero que está bien asesinar. Entonces es muy raro, es como que él apuesta porque tú hagas lo que quieras, como quieras, donde quieras, caiga quien caiga, pero al mismo tiempo le parece mal que te castiguen por ello. Es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera. Si mi placer es matarte, te tengo que matar, pero yo no puedo recibir el castigo de que me maten. Entonces si realmente se siguiera la filosofía de Sade, todo sería un despiparre, porque imagínate que a ti te apetece de repente matar a 20 personas y las matas porque es tu placer y no te tiene que importar el perjuicio a los demás, solamente tu placer. Entonces esto sería un despiporre y luego nadie estaría a salvo, por supuesto. De todas maneras, como os digo, se pensaba que estas prácticas que él narraba en sus libros, que por cierto son muy bestiales, no son como el típico BDSM que tú has visto en 50 sombras de Grey, pues se piensa que realmente existían en la sociedad francesa y que por eso él era tan duramente criticado y perseguido. Piensa que si hubiesen sido algo... es una leyenda que hay, ¿vale? Piensan que si hubiese sido algo imaginario, la gente no lo hubiese perseguido con tanto ahínco. Yo no sé hasta qué punto, yo pienso que sí puede ser que las prácticas que él dijera se proponían los libros si fueran lo suficientemente graves como para que no quisieran que estuvieran rolando por ahí, teniendo en cuenta, pues eso, la sociedad tan conservadora de aquella época. Como sea, yo sí pienso que las novelas del Marqués de Sade como novelas son buenas, es decir, están bastante bien, pero no pienso que sea un genio, la verdad, pienso que es un psicópata. Bajo mi punto de vista, mi opinión es que es un psicópata que tenía el menosprecio absoluto por cualquier forma de vida que no fuera él mismo, todo le parecía inferior y todo lo que él deseaba o amaba era sencillamente para conseguir un beneficio sexual, ni siquiera amoroso, así que la verdad es que ni siquiera creo realmente que, como él se dice, estuviera enamorado de nadie. Creo que era un psicópata que solo le gustaba crear dolor y sufrimiento.
Y su obra está bastante bien, yo ya os digo, tengo algunos libros de él, los he leído, me parecen buenas obras siempre y cuando sea algo imaginativo. Ahora, si te pones a pensar que son los deseos de una mente perturbada, la verdad es que no creo que, como mucha gente hay, que la gente venera mucho a Sade como si Sade fuera el culmo de la libertad. Y bueno, si tú piensas que la libertad se basa en hacer daño a otras personas sin importarte lo que esas personas quieren o no, o sea, él no tenía el consentimiento de las personas a las que dañaba, sencillamente les hacía daño porque puedo y quiero, ¿me entiendes? Es que literalmente era así. Entonces no pienso yo que ese sea el tipo de filosofía que tengas que seguir en tu vida. El plan te aplasto simplemente porque me da placer aplastarte. En realidad es una filosofía muy egoísta y muy fácil porque se ciñe única y estratégica, o sea, lo único que tienes que hacer es hacer lo que te dé la gana sin importarte nada ni nadie. Entonces, si eres un psicópata, pues conseguirás llevarla a cabo, pero no creo que sea una filosofía ni digna de admirar ni nada por el estilo. Porque como te digo, ni siquiera se puede considerar que sea de una mente medio sana, o sea, es de una mente psicópata y está claro que todo lo que él hacía era bajo ese prisma. Si os fijáis en toda su lectura, si realmente eran las cosas que él deseaba, que se deja manifiesto que efectivamente eran cosas que él deseaba, tanto en su comportamiento en vida como en sus obras, pues ¿qué quieres que te diga? La verdad es que es una persona desquiciada, totalmente nublada, que bueno, tenía muchísimo resentimiento, especialmente hacia su madre, y creo que eso se ve plasmado mucho en su relación con las mujeres. Así que creo que no es una filosofía que haya que seguir y por supuesto me parece un trastornado mental de lo peor. Sin embargo, tienes que separar la obra del artista y te recomiendo sus libros si es que no eres un... Sobre todo te voy a recomendar Justine y Juliet porque pienso que 120 días de Sodoma y Gomorra lo mismo no te va a gustar porque la verdad es que tampoco es una novela muy bien escrita, parece un poco que es de desvaríos, se nota mucho desvarío y la verdad es que no dejan de ser... A mí es una obra que en sí me llamó mucho la atención en su momento, pero que a día de hoy me parece aburridilla, la verdad. Está muy hecha como para escandalizarte, pero no le veo un más allá, la verdad. Y por supuesto tienes otra muy famosa que es la filosofía del tocador, que básicamente es coger a una adolescente y empezar a instruirla pues en los vicios de la carne y demás. Pero eso está muy bien porque la verdad es que aparecen diferentes personajes en el libro que intentan llevarle como por un camino u otro. Así que ese sí que te lo recomiendo bastante, junto con Justine y Juliet, que la verdad es que son libros, sobre todo el de Juliet, que parece bastante sarcástico, irónico. A mí me gustó bastante, la verdad. Y sin nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Recuerda que una forma de apoyar al canal es me gusta, suscríbete y comparte. También me puedes ayudar con un super gracias que está aquí debajo, es un corazón con el símbolo del dólar, y también puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. No solamente directos, sino también vídeos y otras cosas pues, que voy subiendo en esa pestaña. Recuerda comentarme, que los comentarios me dan la vida, y además si quieres que haga un vídeo, pues pónmelo en los comentarios y yo lo haré más pronto que tarde. Y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short, o sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte